Muy bien, así es que eh, si hablamos respecto a el propósito de Dios, no solo conocer, poder caminar y seguir el propósito de Dios para ti, para mí, es decir, el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, es decir, no a nuestra manera, pero a la manera de Dios y poder, digamos que, completar o poder finalizar nuestro propósito. Recuerda que el propósito que Dios diseñó para ti es algo glorioso y maravilloso y está vigente desde que tú naciste hasta que tú partas de esta tierra. Dios no lo mueve, Dios no lo quita, es un propósito para que tú seas, en ese propósito hay un diseño en donde tú eres un canal de bendición para muchos. Pero Dios tiene un molde, por decirlo así, donde solo tú cabes, y ese molde, que es de acuerdo a su palabra y de acuerdo a su corazón, está, digamos que, sincronizado o armonizando con el propósito que Dios diseñó para ti. Así es que una de las cosas importantes del propósito de Dios para tu vida y para mi vida es que nosotros conozcamos nuestro propósito, y Dios va revelando su propósito a nuestras vidas según nosotros vayamos madurando en el propósito. Recuerda que tenemos que caminar a través de la fe en Él, y Dios lo que quiere no es que ejecutemos acciones ni actividades, Dios quiere nuestro corazón. Así es que uno de los primeros pasos o etapas para que nosotros conozcamos y caminemos en el propósito de Dios a la manera de Dios, es que entreguemos nuestras vidas en sacrificio vivo a Él, que nos entreguemos para Él, que entendamos que fuimos comprados por precio, que ahora no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos a Cristo, le pertenecemos al Señor, y que por lo tanto podamos ser un sacrificio vivo. Vivo significa continuo, constante. Mientras tengamos vida, que nuestras vidas estén entregadas al Señor en la totalidad de lo que somos. De tal manera que no sean nuestros deseos, ni nuestros sueños, ni nuestra carne lo que quiera guiar nuestras vidas, sino sean los mismos deseos del Señor, la misma voluntad de Dios, que tú y yo podamos estar en el centro de la voluntad de Dios de una manera continua. Y para eso hay que permitir que la palabra, no solo entender y conocer el propósito de Dios, sino la palabra nos va a enseñar cómo caminar a la manera de Dios en ese propósito, cómo permitir que la gracia nos transforme, que la palabra nos transforme, que la palabra cause, porque es viva y eficaz, fruto en nuestras vidas para que nosotros podamos caminar sin esfuerzo en ese propósito y agradando al Señor a través de la fe, y de alguna manera o de otra, siendo ese canal de bendición para muchos, para que muchos vengan al conocimiento de la verdad. En muchas áreas Dios nos usa y de diferente forma, pero a fin de cuentas el propósito es que el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la justicia y de la gracia sea predicado. Ahora, ¿qué pasa cuando yo entiendo el propósito de Dios, pero no lo hago a la manera de Dios? Una de las razones por las que la iglesia, los creyentes nacidos de nuevo, que conocen el propósito de Dios, pero que lo echan a perder, una de las razones por las cuales sucede esto es porque el creyente nacido de nuevo necesita caminar en el propósito de acuerdo o a la manera de Dios, no a nuestra manera. Y muchos se enrolan en la vida y piensan que quizá pueden entender o ver de una manera vaga cuál es el propósito de Dios, pero piensan que Dios va a bendecir la manera en la que ellos lo están haciendo, y no es así. No es lo mismo hacer las cosas en mi propia sabiduría y en mi prudencia y pedir que Dios bendiga eso. No es lo mismo eso a arriesgarme, no es lo mismo a caminar en la fe, no es lo mismo no es lo mismo eso a yo estar caminando, dando pasos, pero pasos en la fe a la manera de Dios. Y sabemos que en nuestra vida quizá vamos hasta una dirección cuando estamos
a través de la palabra, conociendo cómo Dios quiere que hagamos las cosas, cómo Dios quiere que caminemos en su amor, en su poder, en su fuerza, en su confianza, para que nosotros estemos en paz, como hemos dicho ya, que podamos caminar sin esfuerzo en esta bendición. Y seguramente vamos a tener que estar haciendo ciertas correcciones en un momento dado, porque quizá podamos estar desviando un poquito, a lo mejor la dirección, pero sin embargo podemos permanecer ahí. En otras palabras, no somos perfectos, pero la idea es que no solo pongamos nuestros ojos en el propósito al haberlo conocido a través de la palabra, pero también que a través de la palabra aprendamos a caminar en el propósito a la manera de Dios. Y quiero que veamos un ejemplo el día de hoy, cómo es que alguien que entiende el propósito, pero que no lo hace a la manera de Dios, sino lo hace a su manera, puede echar todo a perder y puede causar estragos muy importantes. Y seguramente a través de nuestra vida nosotros a lo mejor no hemos hecho las cosas en alguna forma, en alguna área, en algún tiempo, de acuerdo a la manera de Dios, sino quizá por ignorancia lo hacíamos a nuestra manera o por nuestra necedad lo quisimos hacer a nuestra manera. Y seguramente tú debiste haber te debiste haber dado cuenta de los resultados que obtuviste. Pero Dios es un Dios lleno de gracia y de misericordia, así es que nunca es tarde para seguir adelante en su propósito, nunca es tarde, aunque en el pasado cualquier creyente haya fallado y haya fracasado por haberlo hecho a su manera, nunca es tarde para conocer, estar en medio de la voluntad de Dios y hacer las cosas a la manera de Dios. El Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo y la palabra son fundamentales en este viaje, en esta trayectoria, en este desafío, en este sueño, en este propósito que Dios ha diseñado para tu vida. Y mira cómo dice Hechos, como dice Hechos capítulo 7, versículos 23 en adelante. Hechos capítulo 7, versículo 23 en adelante. Vamos a hablar acerca de Moisés. Hechos, eh, si tú pudieras leer, bueno, no lo vamos a hacer ahorita, pero si tú pudieras leer lo que es Hechos capítulo 7 completo, tú podrías darte cuenta que en la palabra hay una historia que se llamaba Esteban, que era siervo del Señor cuando la iglesia había nacido y había venido el Espíritu Santo. Este Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo y lo aprendieron porque había grandes señales, prodigios y milagros a través de su vida. Los judíos, los religiosos lo aprendieron y el capítulo 7 normalmente se conoce como la defensa y muerte de Esteban. Muchos conocemos que o hemos oído que Esteban fue muerto cuando lo apedrearon por causa de predicar el evangelio y por todas las señales y prodigios que había a través de su vida y de su predicación. Y como cuando él iba a morir, vio los cielos abiertos y vio al Señor Jesucristo de pie en el cielo. Y el Señor y Esteban le dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Las mismas palabras que el mismo Señor Jesucristo usó cuando estaba en la cruz. Y recibe mi espíritu, dice Esteban, y entonces durmió. Hay algo aquí glorioso y quizá en un futuro prediquemos o compartamos acerca de qué significa que Jesús estaba de pie a la diestra del Padre, de pie en su reino, porque recuerda que dice la Escritura que Dios y el Padre hizo sentar a Cristo en lugares celestiales y tú y yo estamos sentados juntamente con Él. Y la palabra describe que Cristo está sentado en lugares celestiales. Y no es hasta que Él venga que se levantará de su trono para reinar en esta tierra antes de que tengamos una eternidad plena con Él. Pero vamos a enfocarnos ahorita en lo que Esteban hablaba, porque Esteban dio testimonio de que por el Espíritu, Esteban no era un hombre religioso, Esteban no era un fariseo, pero por el Espíritu, porque la gracia y la justicia de Cristo estaban en él, el Espíritu le reveló lo que habría que decir. El Señor Jesucristo dijo, cuando los apresen, cuando los vituperen, cuando los lleven ante el concilio, no se preocupen
cuando lo hagan por causa de mi evangelio, no se preocupen qué decir, porque el Espíritu Santo les dará qué hablar en esa hora. Y mire cómo dice Esteban, empieza a hablar acerca de Moisés, porque si a alguien seguían los fariseos, los religiosos, era a Moisés. Y empieza a decir acerca de Moisés lo siguiente. 23. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, Moisés, dice, le vino al corazón visitar a sus hermanos los hijos de Israel. Fíjese aquí, Moisés tenía 40 años. Recuerde que Moisés, cuando era pequeño, Faraón le dio miedo. Faraón era digamos, el rey de Egipto. Le dio miedo que los israelitas se habían multiplicado en gran manera. Y Faraón pensaba, quizá si viene un enemigo y hace que los israelitas los apoyen, nos pueden quitar y derrotar. Así es que decidió que todos los niños menores de tal edad, creo que de 2 años, fueran asesinados para detener el incremento de la multiplicación del pueblo de Israel. Y en esa misma época, en esa misma tiempo, cuando se dio esta ordenanza y hubo esta matanza de los niños, nació Moisés. Así es que, de acuerdo al edicto, Moisés lo debieron haber sacrificado los egipcios, pero la madre de Moisés lo esconde y no pudiendo esconderlo más de 3 meses, hace que en el río lo ponen en una canasta y que llegue prácticamente delante de la hija de Faraón. Y Faraón, la hija de Faraón toma aquel bebé, toma aquel pequeño y lo cría como su propio hijo. Así es que Moisés crece en la casa de Faraón como si fuera prácticamente hijo de Faraón, con las mismas instrucciones, enseñanzas, etcétera. Pero aquí Esteban, inspirado por el Espíritu Santo, nos revela que Moisés sabía que era hebreo, de cuál era su descendencia, y también vamos a ver cómo Moisés conocía el propósito de su vida. Moisés conocía en este tiempo, cuando tenía 40 años, que él iba a ser el libertador del pueblo de Israel de las manos de los egipcios. Fíjese cómo dice versículo 23 nuevamente, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos los hijos de Israel. Y al ver a un israelita que era maltratado por un egipcio, lo defendió e hirió al egipcio y vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no le habían entendido así. Fíjese cómo dice aquí, pero Moisés pensaba que sus hermanos los hebreos, los israelitas, sabían, comprendían que Dios les daría libertad al pueblo de Israel por la mano de Moisés, pero los israelitas no habían entendido así. Así es que ahí vemos a Moisés haciendo alarde o echando mano de sus fuerzas, de su poderío. Tan es así que hirió y mató al egipcio que estaba maltratando al israelita. Y esto es algo muy tremendo. Recordemos que después Moisés tenía una posición muy grande delante de Faraón y Moisés era diestro en todo. Y después, cuando Moisés vuelve a ir otra vez entre sus hermanos y dos hermanos, dos israelitas están discutiendo y peleando y él quiere separarlos para que no entren en pleito, en conflicto, uno de ellos le reclama y le dice, ¿también me matarás como lo hiciste con el egipcio? Y entonces, de acuerdo a la palabra, sabemos que Moisés huyó al desierto. ¿Qué sucedió aquí? La escritura no lo revela en el Antiguo Testamento, pero aquí Esteban está revelando por el Espíritu Santo que Moisés, cuando tenía 40 años y estaba en Egipto, él sabía que Dios le había llamado a libertad, que Dios le había llamado a liberar al pueblo de Israel de las manos de Faraón. Quizá no sabía cómo iba a suceder, quizá no sabía la manera cómo tenía que suceder, pero lo que hizo Moisés fue que, entendiendo su propósito, él quiso echar mano con sus fuerzas, a su manera, como la canción que dice a mi manera.
esa canción lo único que produce en la vida de las personas es llevarlas directito al infierno, porque no se trata de que los hombres vivan a su manera, porque si no reconocen en Cristo al Salvador y no le reciben como Señor y Salvador de sus vidas, van a ir directito al infierno. Así es que no se trata de que lo hagamos a nuestra manera, y mucho menos siendo creyentes nacidos de nuevo. Se trata de que vivamos el propósito de Dios para nuestras vidas, que es algo glorioso a nuestra manera, como nosotros pensemos o creamos. Por eso muchos creyentes están frustrados y muchos creyentes no creen ya en su propósito porque no encuentran ese favor y esa gracia y esa bendición cuando caminan en su propósito, porque lo quieren hacer a su manera. Y la única forma de que lo hagamos a la manera de Dios es con la unción del Espíritu Santo, y cuando la palabra domina nuestras vidas, cuando la palabra renueva nuestros pensamientos. Recuerde que la incredulidad un arma que hace que la fe sea mermada, la contrarresta. No permite que la fe opere, no permite que tú te muevas y que el poder de Dios se mueva contigo. La incredulidad hace eso. Y la incredulidad es similar a la fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Cristo, por el oír la palabra de Cristo, y la incredulidad viene por el oír las filosofías engañosas, las huecas sutilezas, todo aquello que es contrario a la palabra de Cristo. La incredulidad viene por el oír, por el oír las malas noticias, o por oír las noticias que te hacen pensar, hazlo a tu manera. La incredulidad viene por oír los pensamientos de la carne, no los pensamientos de la palabra, no los pensamientos de Dios. La incredulidad viene por querer que Dios cumpla mis sueños y mis deseos, y no es así. Dios no va a cumplir nunca tus sueños y tus deseos cuando tus sueños y tus deseos son contrarios a la palabra. Cuando tus sueños y tus deseos y tus intenciones armonizan y van de acuerdo a la palabra, es porque Dios ya depositó sus sueños y sus deseos y su propósito en tu corazón. Cuando tú abrazaste la palabra, atesoraste la palabra, amaste la palabra, amas la palabra, permaneces en la palabra, te ejercitas en la palabra, y la palabra renueva tus pensamientos, y la fe de Cristo empieza a florecer y a producir, a dar fruto, y tú pones en acción la fe. Así es que no se trata de que lo hagamos a nuestra manera. Ahora, vamos a ir a Génesis capítulo 15, versículo 13. Solo vamos a leer algunos versículos. Tú puedes leer en tu casa el capítulo completo. Pero Génesis 15, 13 habla acerca de la promesa que Dios le dio a Abraham y cómo Dios le profetiza a Abraham y le habla acerca del pueblo de Israel. Recuerda que Abraham tuvo a Isaac. Isaac fue padre de Esaú y de Jacob. Jacob fue padre de los 12 patriarcas, que Jacob fue cambiado, se le cambió el nombre, Dios le cambió el nombre a Israel, y Israel con sus familias fueron a Egipto, a vivir en Egipto. Recuerda que el hijo menor de Jacob, de Israel, era José, y los hermanos le tuvieron envidia y lo querían asesinar, pero no, uno defendiendo a José para que no lo mataran uno de sus hermanos, deciden entre todos, en lugar de matarlo, venderlo como esclavo, y fue llevado a Egipto, y en Egipto Dios estuvo con él de tal manera que llegó a ser prácticamente la mano derecha de Faraón, o el segundo de Faraón, y hubo una gran hambre, y José hizo traer a su familia a Egipto, y fue que entonces empezó a vivir la familia de Israel, los hermanos de José y su padre en Egipto, y fue entonces que el pueblo de Israel empezó a multiplicarse y a multiplicarse. En la época de José, Faraón sabía que Dios estaba con José, y Faraón apoyaba a José, pero después este Faraón murió, y el Faraón que vino en su lugar fue y los siguientes fueron los que oprimieron al pueblo de Israel por muchos años. Fíjate cómo dice Génesis 15:13.
Entonces el Señor le dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Y será esclava allí y será oprimida 400 años. Ahora, si nos vamos a Éxodo, Éxodo capítulo 7, en Éxodo nos habla la escritura de cuando el pueblo salió de Egipto. Es decir, pasaron los años, nació Moisés y Moisés fue utilizado por Dios para que saliera de Egipto. Dice Éxodo capítulo 7, versículos 5 al 7. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor, le dice Dios, le está hablando a Moisés, el Dios de pactos, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Es decir, Dios estaba llamando a Moisés. Dice, e hizo Moisés y Aarón como el Señor les mandó, así lo hicieron. Y era Moisés de edad de 80 años y Aarón su hermano de 83. Y fueron y hablaron con Faraón y ahí se presentaron delante de Faraón para decirle que Dios había dicho que dejara ir a su pueblo para ir a adorarle y a servirle fuera de Egipto. Moisés tenía 80 años cuando Dios lo llamó a que fuera a hablar con Faraón para que dejara en libertad al pueblo de Israel. Bien, cuando Moisés hirió al egipcio por salvar a su hermano hebreo o a su hermano del pueblo de Israel, y cuando los dos israelitas le reclamaron a Moisés que Moisés quería hacer las cosas a su manera. Recuerda, Moisés dice en la escritura, como leímos en Hechos, que Moisés sabía que él iba a liberar al pueblo de Egipto. Ya sabía, pero todavía no entendía cómo. Y entonces lo quiso hacer a su manera. Y entonces Moisés huye al desierto. Y estuvo 40 años en el desierto. Y cuando cumplió 80 años, es decir, de los 40 a los 80, Moisés era una persona utilizable, disponible, maleable. Dice la escritura que Moisés, de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la perspectiva divina, la perspectiva de Dios, Moisés era la persona más mansa sobre la tierra. Moisés era la persona más mansa sobre la tierra. Bien, así es que, ¿cuánto tuvo que pasar para que Moisés fuera una persona utilizable, disponible, maleable para el Señor? 40 años. Dios habría de cumplir su propósito en Moisés. Le puso el propósito a Moisés, pero tuvo que esperar 40 años para que Moisés fuera utilizable. ¿Por qué? Porque Moisés tenía tanto vigor, Moisés tenía tanto de él, pero lo quiso hacer a su manera. Y para Dios convencerlo y tratar con él de que no era a su manera, sino que debería de ser a la manera de él, a la manera de Dios, tuvieron que pasar 40 años. En otras palabras, Moisés se retrasó, entre comillas, al menos hasta donde hemos visto aquí, 40 años, porque no era el propósito de Dios que Moisés fuera al desierto 40 años. Bien, vamos a ir ahora a Éxodo, capítulo 12. Éxodo, capítulo 12, versículos 40 y 41. Dice la escritura en Éxodo capítulo 12. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes del Señor salieron de la tierra de Egipto. Pero ¿qué no habíamos leído en Génesis 15 que Dios le dijo a Abraham que va a estar tu pueblo esclavo por 400 años? ¿Y por qué en Éxodo dice la escritura que el pueblo de Israel estuvo
Dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años. ¿Qué pasó? Dios le dijo a Abraham, van a estar 400 años. Pero dice la escritura en Éxodo que al fin, eso cuando Dios le dijo 400 años a Abraham, lo dijo en el pasado, como que iba a suceder algo en el futuro. Pero cuando llegó el presente y pasó, dice la escritura que el pueblo no estuvo 400 años, sino 430 años. Entonces, más allá de hacer muchas investigaciones y de tratar de investigar y de entender cuál pudiera haber sido la razón por la cual las cifras no coinciden, y aunque podría haber algo ahí que está por revelarse, lo que hemos entendido es que hasta el momento Moisés quiso liberar al pueblo de Egipto a su manera. Así es que Moisés, cuando tenía 40 años, quiso liberar al pueblo de Israel de Egipto a su manera, y no era la manera correcta, de tal manera que Moisés tuvo que huir al desierto. La pregunta es, si Moisés no hubiera hecho lo que hizo a los 40 años y hubiera esperado a que Dios se mostrara ante él y a que Dios le indicara la manera y la forma, ¿cuántos años hubieran tenido que pasar para que esto sucediera? La pregunta es, ¿Moisés a fuerzas tuvo que haber ido al desierto para ser moldeado por el desierto? ¿Moisés a fuerza tuvo que vivir lo que vivió? Y si dijéramos que esto es así, entonces diríamos que Dios diseñó su vida. Y entonces estaríamos diciendo que en el diseño de Dios hay calamidad y hay fallas y hay errores. Pero no podemos decir así porque Dios es un Dios perfecto. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios lleno de misericordia, de gracia. Tan es así que fue la gracia y la misericordia la que estuvieron presentes de continuo con el pueblo de Israel durante muchos años, hasta hoy en día, que el pueblo de Israel en muchas ocasiones le ha dado la espalda al Señor y han sido negligentes respecto a Dios y han ignorado a Dios y ignorado la justicia que Dios preparó para todo el mundo. Tan es así que ahora dice la Escritura en Romanos 10 que el pueblo de Israel quiere establecer su propia justicia a través de las obras. Y así muchas personas, muchos creyentes nacidos de nuevo quieren agradar a Dios a través de sus obras, a través de su desempeño, a través de orar tantas horas, a través de llevar un sistema o algo sistemático leyendo la Biblia y a través de cumplir ciertas acciones. No es así, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así es que no es a través de nuestras acciones, sino es a través de la palabra, creyéndola, a través de la verdad, conociéndola, a través de permanecer en la palabra, como dijo el Señor Jesucristo, que la fe viene y a través de la fe es que Dios se agrada. A través de la fe de Jesús, a través de permanecer en la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, a través de permanecer en Cristo y que Cristo sea el centro de nuestra vida, así como nosotros, como Dios quiere que tú y yo estemos en el centro de su voluntad, que Cristo sea el centro de nuestras vidas, de tal manera que haya esa armonía, porque Cristo es el amado, Cristo es el en quien Dios tiene complacencia. Así es que, manejando los números, Moisés a los 40 años se equivocó, pero dice la escritura que estuvieron 430 años. Así es que, si nos regresamos en el tiempo y le quitamos los 40 años que Moisés estuvo en el desierto y nos regresamos a los 40 años que él tenía antes de que asesinara al egipcio, entonces el pueblo de Israel estaba viviendo en Egipto 390 años. Recuerde, dice la Biblia que el pueblo estuvo 430 años en Éxodo capítulo 12, que fue el que leímos, ¿no? Así es que digamos que nos retrocedemos en el tiempo y de los 430 años les vamos a quitar los 40 años que Moisés estuvo en el desierto
Es decir, a la edad de que Moisés tenía 40 años, habían pasado 390 años del pueblo de Israel en Egipto. Así es que si Dios había dicho que Abraham, que el pueblo de Israel iba a estar 400 años en Egipto, quiere decir que si Moisés hubiera esperado 10 años más sin haber querido hacer su propósito, cumplir su propósito a través de hacerlo a su manera, Dios hubiera trabajado con él en esos 10 años y Dios hubiera sacado al pueblo de Israel a los 400 años de haber estado en Egipto. En otras palabras, Moisés, por causa de hacer las cosas a su manera, causó que el pueblo fuera sacado 30 años después. La pregunta es, ¿cuánto sufrimiento, cuántas muertes, cuánta esperanza se perdió en el pueblo de Israel durante 30 años cuando el pueblo de Israel que clamaba al Señor, porque el Señor cuando empezó a preparar todo esto, y seguramente el propósito lo diseñó desde que Moisés nació, como dice la Escritura, que él escribe todas las cosas, aún desde antes que estamos en el vientre de nuestra madre. Muchos israelitas no pudieron ver sus sueños cumplidos, sus sueños se frustraron por esos 30 años que hubo un retraso. ¿Cuántas israelitas pudieron haber muerto en Egipto por causa de esos 30 años? Muchos. ¿Y cuál fue la razón de que el pueblo sufriera 30 años más y fueran muchos sueños frustrados de los israelitas durante 30 años? Imagínense usted que usted está esperando algo. Imagínense un matrimonio recién casado y que pues quieren hacer las cosas de una manera sabia, de una manera correcta y viven su matrimonio, su amor y empiezan a hacer las cosas adecuadamente, pero después llega un tiempo en el que el matrimonio quiere tener familia porque una de las bendiciones de un matrimonio, de formar una familia entre un hombre y una mujer, el matrimonio como debe ser de acuerdo a la palabra, a la perspectiva divina, un hombre y una mujer, porque un hombre y una mujer pueden dar fruto. Así fue la bendición establecida por Dios desde el principio. Así es que el hombre y la mujer queriendo poner en acción la bendición de dar fruto y multiplicarse, imagínense que quieran tener hijos y tengan que esperarse 30 años viendo sus sueños frustrados, porque si un hombre y una mujer se casan a los 25, a los 30, pues el hijo tendría que venir hasta los 60. Imagínese usted. Sería catastrófico. Seguramente sería muy difícil que ya ese matrimonio tuviera hijos, se hubieran decepcionado. Cuando un matrimonio hay esterilidad, cuando o en un matrimonio no hay hijos, entonces empieza a haber toda una serie de problemas. El diablo se hace alarde de esta problemática y el matrimonio empieza a sufrir. Y aunque hay muchas mujeres que son estériles o muchos hombres que son estériles, pero la bendición de Dios ya fue dada para todo creyente. De hecho, la bendición fue dada para todos los hombres. Y para los que no son creyentes, a veces hay esterilidad en alguno o en ambos y las cosas no funcionan. La bendición de Dios no puede manifestarse, que ya fue decretada desde el principio de la humanidad. Pero en el creyente nacido de nuevo, si el creyente sufre esta situación, de esto nos redimió Jesús. Así es que si el creyente permite que la palabra sea sembrada en su corazón y entienda su propósito, parte de su propósito es tener fruto y multiplicarse. Entonces, la misma palabra causará que si hay problemas de esterilidad o si hay problema alguno en sus cuerpos, sean restaurados sus cuerpos por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. La palabra es medicina. La misma palabra es viva, es una semilla. La misma palabra causará en la vida de aquellos creyentes que tienen ese problema para que sus cuerpos sean restaurados y que la bendición venga a manos llenas. Es decir, no como ahorita que todo el mundo se asusta y quieren tener un hijo nada más y a veces dos. Ya casi nadie tiene tres hijos y no se diga cuatro o cinco. Pero
el mundo ha llenado de basura la mente de las personas para que las personas ahora quieran tener solo un hijo o a veces no quieran tener hijos o a veces quieran tener máximo 2 hijos. Tanto ha llenado el mundo de basura a las personas y recuerde que es el mundo, pero el mundo está gobernado por el príncipe de las tinieblas, que ahora el mundo está promocionando los matrimonios entre personas del mismo sexo donde estas personas no pueden caminar en la bendición de Dios porque no pueden producir fruto. Ni 2 hombres ni 2 mujeres pueden producir fruto. Son estériles. De tal manera que no pueden tomar la bendición de Dios porque no es así. Porque este mundo y porque el engaño y las mentiras de las tinieblas han pervertido el corazón. De tal manera que el hombre ha llegado hasta los extremos. Pero regresando al caso de Moisés, 30 años tuvo que el pueblo de Israel seguir padeciendo en Egipto por causa de que Moisés quiso cumplir su propósito a su manera. Así es que ya hemos dicho que Dios va mostrando su propósito en la medida que vayamos madurando, pero cuando tú lo haces a tu manera, no solo puedes retrasar que cumplas tu propósito y que muchos sean salvos y que muchos sean restaurados. Fíjate, si nosotros somos negligentes y queremos hacer las cosas a nuestra manera, podemos causar que muchos que deberían de venir a Cristo no vengan a Cristo en su tiempo y tengan que esperar 1 año, 2 años y 3 años y 5 años sufriendo porque tú hiciste las cosas a tu manera o porque yo hice las cosas a mi manera y retrasamos la bendición de Dios que se manifestara de una manera gloriosa, como fue diseñada. Así es que por eso no se trata de hacerlo a nuestra manera, se trata de hacerlo a la manera de Dios. Y como vimos este ejemplo en Moisés, también podemos ver otros ejemplos en Abraham. Abraham le fue hablado de que iba a tener un hijo y que su hijo iba a ser causa de una bendición tan abundante y una multiplicación tan grande que Abraham iba a tener hijos como las estrellas del cielo o como la arena del mar. Pero, pero resulta que Abraham, por querer hacer las cosas a su manera, en sus fuerzas, pues tomó a Agar, la sierva de Sara, que Sara se la entregó y tuvo un hijo en su carne, a Ismael. Y tuvo que esperar hasta que 25 años retrasó por causa de querer hacer las cosas a su manera. 25 años se tardó Isaac en venir cuando Dios ya le había dado la promesa. Y vemos en la historia de los hombres que fueron usados por Dios, los hombres de la fe, que podemos encontrar en Hebreos capítulo 11, en donde no todos cumplieron su propósito en 3 días o en 5 días o en 10 días. Si tú me preguntaras cómo es que tú estás hoy aquí, pues yo te podría decir, yo no estoy haciendo lo que estoy haciendo por causa de que empecé ayer o por causa de que me convertí a Cristo antier, sino que en 35 años o más de mi vida cristiana, Dios me ha llevado en un proceso y he aprendido. Quizá a veces he tenido que corregir un poco más, quizá un poco menos, pero ninguno de esos años ha sido en balde. De alguna manera o de otra, hemos aprendido. Y aunque tú pudieras decir, bueno, pues es que pudimos haber conquistado desde antes, bien, nunca es tarde, pero también tenemos que estar listos porque no podemos empezar a caminar o caminar en más proyectos de Dios cuando no estamos listos, cuando somos inmaduros, cuando no somos moldeables, cuando no estamos disponibles para que Dios nos use. ¿Y cómo sucede esto? Cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, cuando no permitimos que la palabra nos transforme, que la gracia haga de nosotros lo que debe de ser. Cuando nosotros queremos hacer alarde de nuestras virtudes humanas y no es así. Dice la escritura
Vamos a terminar con la escritura en Proverbios capítulo 3, versículos 3 en adelante. No se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos para que Él enderece tus veredas. Recuerda que caminar a nuestra manera es caminar equivocadamente. Pero aunque nosotros hayamos hecho así o lo hagamos en alguna manera, si reconocemos al Señor y buscamos su voluntad, estar en el centro de su voluntad para que a través de su palabra seamos guiados y hacer las cosas a su manera, entonces Él enderezará nuestras veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Esto es algo que daña mucho al pueblo de Cristo, a la iglesia, cuando los hombres y las mujeres se creen sabios en su propia opinión, cuando los líderes se creen que ellos son los que saben más, cuando no pueden, nadie puede enseñarles a ellos, pero ellos son los que fueron llamados a enseñar y entonces pueden entrar en una vanidad en sus mentes y en sus corazones, o cualquier persona. Hay personas que se convierten a Cristo y que Dios les habla de su propósito, pero no quieren aprender disciplina, no quieren aprender a estar sujetos, no quieren aprender a someterse los unos a los otros y se arrancan solos y destruyen su propósito por adelantarse. Yo recuerdo a un muchacho cuando yo era soltero, pero tenía alrededor de unos 20 años, quizá 21, 22 años, en la iglesia, en la congregación en donde estaba, muchos años atrás, un niño de 13 años, Dios lo empezó a usar en milagros. No recuerdo cómo empezó esto, pero en nuestra misma iglesia empezó Dios a usarlo sanando a personas ciegas, a personas sordas. Dios lo empezó a usar en milagros. Pero era un niño, era un jovencito. Y entonces lo empezaron a utilizar y a llevarlo a reuniones en muchos lugares de la ciudad. Y yo recuerdo haberlo visto, pero recuerdo muy bien haber reconocido que este muchachito era un neófito, es decir, un novato, no conocía la palabra, tenía 3, 4, 5, 6 meses de haberse convertido. Bueno, pues prácticamente destruyeron, entre otras personas, porque él era un jovencito, destruyeron su vida cristiana. ¿Por qué? Porque lo utilizaron y lo utilizaron, no lo adiestraron, abusaron de lo que Dios le había regalado y quisieron cumplir su propósito a la manera humana. Y en no más de 1 año, 2 años quizá, ya no volvió a suceder nada. Yo no sé qué ha pasado con este muchacho, no he oído prácticamente nada de él, pero no es a la manera de los hombres. Y todo aquel que recibe dones y recibe la gloria del Señor, que los dones son para los creyentes. Tenemos que aprender a crecer y a permanecer en la palabra y a ser guiados por la palabra y que la palabra empiece a producir su fruto de poder en cada una de nuestras vidas. Así es que no confiemos en nuestros propios caminos, en nuestra propia prudencia y sabiduría, sino confiemos en el Señor a través de la palabra para que su sabiduría, su poder, su bendición pueda transformar nuestras vidas y que nosotros caminemos a la manera de Dios en este camino de propósito y de bendición al cual Dios nos ha llamado en Cristo Jesús por gracia. Padre, la gloria, el honor y la alabanza es para ti. Bendito sea tu nombre. Señor, declaramos en Cristo Jesús somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos y somos más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y tomando la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia, en todo tiempo podemos declarar que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Amén, amén y amén.